señor Steinway. Adaptación del relato original de Robert Bloch. La primera vez que vi a Leo creí que estaba muerto. Su cabello era tan negro y su piel tan blanca. Nunca había visto unas manos tan pálidas y delgadas. Las tenía cruzadas sobre el pecho, moviéndose al ritmo de su respiración. Había algo repelente en todo aquello. En él. Era su delgadez extrema. Era su expresión de nada en la cara. Era como una máscara mortuoria hecha al muerto poco después de que se largara para siempre. Miré a Leo un poco más y empecé a moverlo. Entonces, abrió los ojos y de inmediato me enamoré de él. Se incorporó, estiró las piernas en el enorme sofá, me miró y se puso de pie. O supuse que hizo todo eso, porque en realidad me fijaba en sus pupilas marrones, en el calor que desprendía de su mirada, ese calor que hizo que le hiciese de inmediato un lugar en mi corazón. Sé bien cómo suena todo esto, pero no soy una colegiala, ni llevo un diario y hace años que soy una especie de cangrejo loco, muy loco. Hace mucho tiempo que alcancé la madurez emocional, pero él abrió los ojos y me enamoré a primera vista. Harry, quien era representante de ambos, hizo entonces las oportunas presentaciones. Le dijo a Leo Winston que yo lo había escuchado tocar la semana pasada en Detroit y que deseaba conocerlo. Leo era muy alto y tenía una especie de tic, una cierta inclinación de la cabeza que hacía sin mover los ojos. No sé si dijo encantado o mucho gusto. Da igual, pues me miraba. Lo hice todo mal. Me turbé. Reí como una boba. Dije algo acerca de lo mucho que lo admiraba y encima lo repetí varias veces. Pero también hice bien una cosa. Miré hacia atrás. Harry dijo que debíamos salir ya para no molestarle en exceso y como la puerta estaba abierta, me dirigí hacia ella. ¿Hay alguna razón por la que deba usted irse tan aprisa, señorita Dorothy Endicott? La verdad no, señor Winston. Entonces deje que Harry vaya a resolver lo de sus periódicos y sus crónicas y quédese a charlar un poco. Me quedé y Harry, como el buen samaritano que era, se fue a atender sus asuntos. No recuerdo de qué hablamos. Es solo en los cuentos en donde la gente puede recordar conversaciones mantenidas mucho tiempo atrás. Pura verborrea. Pero sí me quedé con que su nombre real era Leo Weinstein, que tenía 31 años, que estaba soltero, que amaba a los gatos siameses, que una vez había roto una pierna esquiando en Saranac y que le gustaba beberse un Manhattan con vermut seco. Fue después de eso cuando comencé a hablar de mí misma. Luego creo que pudo leer en mis ojos más cosas de las que dije, porque me preguntó... ¿Quiere conocer al señor Steinway? Sí, claro. Sígame. Fuimos a otra habitación, separada por puertas corredizas. Allí estaba el señor Steinway, todo negro y reluciente, sonriendo con sus 18 dientes. ¿Le gustaría que el señor Steinway tocara algo para usted? Asentí, sintiendo que me subía un calor, debido sin duda a los 2 Manhattan que ya me había tomado acompañando a Leo. Puede que fuese aquel calor de la inspiración del que hablaba él. No me había sentido así de bien desde que tenía 13 años y estaba enamorada de Bill Prentice, aquel día que me preguntó si quería verlo dar piruetas. Así que Leo se sentó y acarició al señor Steinway, de la misma manera que yo acariciaba a Anchor, mi gatita siamesa. Y tocaron para mí, tocaron la Apasionata y algunas cosas más del Pájaro de Fuego y cierta rareza exquisita de Prokofiev y algunas piezas de Scott, Cyril y Raymond. Supongo que Leo quería demostrarme su versatilidad
O quizá aquel repertorio fue cosa del señor Steinway. ¡Oh! ¡Eso es maravilloso, Leo! Me alegra mucho que aprecie al señor Steinway. Es muy sensible. Comprenderá usted que sea para mí tan importante como un miembro de la familia. Lleva conmigo 11 años. Fue un regalo de mi madre cuando debuté en el Carnegie. Bueno, señor Steinway, es tiempo de que descanses un rato antes de que vengan por ti. ¿Está enfermo el señor Steinway? No exactamente. Quiero que esté conmigo esta noche en la sala de conciertos. Mañana tocará conmigo. ¿Irá a vernos, Dorothy? La única respuesta que se me ocurrió fue, ¿estás loco? Pero la reprimí. Aunque no me resultaba fácil reprimirme cuando estaba con Leo, mucho menos cuando me miraba como en ese momento, con sus ojos hambrientos, repasando la tapa del piano con sus dedos, como antes había acariciado las teclas. Creo que me he expresado claramente. No hace falta que diga nada más. Cierto que fui más que clara la noche siguiente. Salimos tras el concierto, Harry y su esposa, Leo y yo, y pronto nos quedamos solos Leo y yo, y fuimos a su apartamento, y en aquel salón no había más luz que la de una vela, y ni siquiera estaba ahí el señor Steinway, así que el apartamento parecía vacío. Él era el dueño y señor de aquellas habitaciones. Contemplamos las estrellas sobre Central Park, y luego miramos el reflejo que hacían en nuestras pupilas. No voy a compartir con nadie lo que nos dijimos y lo que hicimos. Al día siguiente, después de leer los periódicos, salimos a dar un paseo por Central Park. Leo tenía que esperar a que le llevasen al señor Steinway al apartamento. Se estaba muy bien en el parque a esas horas. Pasear por Central Park en mayo y temprano es como poseerlo enteramente. Sus árboles, los rayos de sol que lo bañan, su propia risa que asciende despacio, henchida de gozo por cada latido con que el corazón acoge y celebra cada momento de éxtasis. Pero... Creo que están a punto de llegar. Tengo que estar en el departamento cuando lo traigan. El señor Steinway es muy delicado. Vamos, dame tu mano. Quizás sea mejor que no subas al apartamento, Dorothy. Tengo que ensayar un poco. No olvides que el próximo viernes toco en Boston, así que debo ensayar 4 horas diarias. El señor Steinway y yo nos hemos propuesto hacer un programa realmente difícil. Queremos interpretar el concierto de Ravel con la Sinfónica de Boston, y al señor Steinway se le atraganta un poco Ravel. Además, tiene que salir de viaje antes que yo, el miércoles, con lo que no disponemos de mucho tiempo para ensayar. ¿Te llevas el piano a todas partes cuando estás de gira? Claro, desde que me lo regaló mi madre no toco en otro piano que no sea el señor Steinway. Si lo hiciera, al señor Steinway se le rompería el corazón. El señor Steinway. Al parecer tengo un rival. ¿Un rival? Vaya, qué ocurrencia. Caminamos juntos hasta el edificio. Leo subió a ensayar y yo regresé a mi casa, para dormir un rato y acaso soñar. Le llamé por teléfono hacia las 5 de la tarde. No hubo respuesta. Esperé media hora y volví a marcar. Nada. Me monté en una especie de nube rosa, lo que viene a ser como decir que tomé un taxi y floté hacia su apartamento. Como de costumbre, una costumbre que tenía de su madre, Leo no había cerrado con llave su puerta. Así que pretendí aprovecharme de tal circunstancia para sorprenderle. Lo imaginé tocando, ensayando, inclinado con fervor sobre las teclas, absorto en su trabajo. Pero el señor Steinway estaba mudo, y la puerta corrediza de la habitación contigua sí que estaba cerrada. Miré alrededor y me llevé un susto. Leo estaba muerto otra vez. Allí estaba, tirado en el sofá, con una palidez que se me antojó fosforescente en la penumbra.
Tenía los ojos cerrados, tenía igualmente cerradas las orejas, su corazón parecía haberse cerrado definitivamente, hasta que me incliné sobre él y besé sus labios con los míos, que ardían. ¡Dorothy! El bello durmiente. ¿Qué ocurre, cariño? Pareces cansado. ¿Has trabajado mucho? No quiero molestarte, teniendo en cuenta que... Perdona, quizá no debí despertarte. En ese momento me di cuenta de que esa parecía una frase de una serie televisiva clasificación B. Pero, ¿qué importaba? Era también una situación de película clasificación B. El joven y brillante concertista de piano debatiéndose entre el amor y su carrera, interrumpido en su ensayo por una dulce muchachita. Sí, estaba compungido. Se frotó los ojos, se incorporó en el sofá, me tomó de los hombros como si la cámara se preparara para tomar un primer plano. Dorothy, hay algo de lo que tenemos que hablar. Ahí estaba la parte de diálogo que faltaba. El discurso sobre qué ha de ir en primer lugar, si el arte o el amor. El discurso acerca de que el trabajo y el amor casan mal, no deben mezclarse, ni siquiera tras una noche tan gloriosa como lo fue la nuestra. Imaginé todo eso, me lo guionicé de golpe. Entonces, él habló. Dorothy, ¿qué opinas de la ciencia solar? Nunca he oído nada al respecto. No me extraña. No es algo precisamente popular. La parapsicología no tiene mucha aceptación. Pero es real, créelo. Quizá deba explicártelo todo desde el comienzo. Así me comprenderás. Debió hablar más de una hora, sin que yo lo interrumpiera. Pero la verdad, de todo aquello que dijo, me quedé con muy poco. A mi madre le interesaba mucho la ciencia solar. Tiene las mismas bases que el yoga en cuanto a que busca la salud mental a través de nuevos sistemas de pensamiento. Cuando mi madre murió hace 4 años, empecé a acercarme a la ciencia solar, a los entrenamientos para desarrollar la concentración y lograr un autocontrol absoluto. Así se puede acceder a un estado de anulación práctica de la vida. Podemos comunicarnos con nuestros propios órganos, e incluso con nuestras células y la estructura molecular atómica, pues cada molécula vibra en cierta frecuencia. Por eso la personalidad es un todo integrador que propicia la armonía a través de la cual se puede establecer una comunicación más verdadera. Diariamente ensayo 4 horas con el señor Steinway y otras 2 horas las dedico a perfeccionar mi entrenamiento de autocontrol basado en la ciencia solar. La verdad es que le admiraba, por su manera de interpretar al piano, por su carácter relajado, por su serenidad. Pero en su largo discurso había aludido también a otro tiempo. ¿Qué podía pensar de todo eso? ¿Qué pensé de todo eso? Honestamente, debo decir que nada. Admito que soy como casi todo el mundo, de esas personas que oyen mucho pero escuchan poco. Sobre todo cuando se habla de percepciones extrasensoriales, telepatía, telequinesis y qué sé yo cuántas cosas más. Y admito igualmente que siempre había asociado todo eso con los charlatanes, los cómicos y las viejas locas que echan las cartas y visten de manera estrafalaria, más que con los científicos. Pero resultaba diferente escuchar hablar a Leo de algo así y percibir la intensidad de sus convicciones. Mira, Dorothy, la meditación y el autocontrol fueron los que mantuvieron mi salud mental después de la muerte de mi madre. Te entiendo perfectamente, Leo. Nunca me interpondré en tus esquemas de vida. Lo único que deseo es estar contigo y atenderte en cualquier momento que me requieras. Solo quiero ocupar un lugar en tu existencia. Lo dije así porque lo creía. Lo creía incluso cuando apenas podría verle más de 1 hora cada noche, antes del concierto de Boston. Hice algunas intervenciones en televisión que Harry me consiguió.
Eso me ayudó a pasar el tiempo. Bien. Fui a Boston para asistir al concierto de Leo, que estuvo magnífico, imponente. Regresamos juntos a Nueva York sin hablar nada de la ciencia solar durante el viaje. En realidad no hablamos más que de nosotros mismos. Pero el domingo por la mañana fuimos 3 de nuevo. Llegó el señor Steinway. Volví entonces a mi apartamento y allí estuve hasta después de almorzar. Salí a dar un paseo a Central Park, inmenso bajo el sol, y debo admitir que yo estaba tan radiante como el parque. Estaba radiante, sí, hasta que subí al apartamento de Leo y oí al señor Steinway haciendo escalas y golpear varias notas y tremolar a veces de manera excesivamente aguda. Descansa un poco. No encuentro el modo de hacer una entrada deslumbrante. No te esperaba tan pronto. Estoy ensayando algo nuevo. Ya lo oigo. ¿Y el resto? No pensemos en eso ahora. ¿Quieres que salgamos? Lo dijo como si no hubiera reparado en mis zapatos nuevos, en el vestido que me había puesto, en mi sombrero también nuevo que había comprado precisamente para sorprenderle. No. La verdad es que lamento haberte interrumpido, cariño. Sigue ensayando. Leo agitó la cabeza en sentido negativo. No apartaba la vista del señor Steinway. ¿Te molesta que esté aquí mientras ensayas? Leo no levantó la vista. Será mejor que me vaya. Sí, por favor. No es por mí, sino por el señor Steinway. Creo que no le gusta que estés aquí mientras ensaya. No había más que decir. No había más que hacer. Espera un minuto. ¿Eso tiene que ver con tu ciencia solar y pretendes decirme que el señor Steinway es un ser vivo? Admito que no soy muy imaginativa. Admito que quizá no me haya en posesión de ciertas percepciones y que por eso puede ser que sea incapaz de compartir algunas cosas contigo. Pero me resulta muy difícil imaginar que el señor Steinway tenga vida propia. Por lo que veo, por lo que aparentan los simples hechos, la realidad no se trata más que de un piano. No creo que se le pueda comparar conmigo, por ejemplo. Dorothy, por favor. Nada de por favor, Dorothy. Dorothy no dirá una sola palabra más en presencia de tu íncubo o lo que sea ese piano. No quiero dar al señor Steinway la ocasión de que me responda como supondrá que me lo merezco. Por mi parte, puedes decirle al señor Steinway que se vaya a la... Basta, Dorothy, basta. Cálmate. Saldré contigo. Vayamos a dar un paseo. Leo me llevó al parque. Me estrechó entre sus brazos. Todo estaba en paz allí. Su voz era suave, cantaban los pájaros de tal manera que se me hacía un nudo en la garganta. La verdad es que tenías razón en lo que dijiste antes, cariño. Sé bien que resulta difícil entender ciertas cosas si no se conoce a la ciencia solar y si no se está familiarizado con los fenómenos hiperkinésicos. Pero te aseguro que el señor Steinway tiene vida propia, al menos en un sentido. Puedo comunicarme estrechamente con él y él se comunica conmigo. ¿Quieres decir que le hablas y él habla contigo? Claro que no. Me refiero a una especie de comunicación vibrátil. No soy un experto, pero te aseguro que hablo de ciencia, no de imaginación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que es un piano? Es una complicada red de sustancias materiales, el resultado de una operación perfectamente calculada para obtener un instrumento realmente único. Es, en cierto modo, algo comparable a la creación de una inteligencia artificial, una especie de robot musical. Para empezar, se puede hacer un piano con hasta 12 clases distintas de madera. Maderas de diferentes edades y condiciones. Hay pianos muy especiales, sensibles como animales. Hay pianos en los que se combinan materiales tan nobles como la madera más delicada, el marfil, metales puros, una combinación de elementos extraordinariamente compleja para lograr el todo armónico. Y cada una de esas materias nobles posee su propia vibración.
que va construyendo con las demás la estructura vibrátil que le da su carácter último al piano. Una vibración que puede sentirse, llegarte muy hondo, estremecerte y revelarte secretos. Lo escuchaba atentamente porque deseaba hallar sentido a todo lo que me decía. Tenía que ver que todo era perfectamente normal y que no decía cosas propias de la locura. Y quería creer en lo que me decía, porque era Leo quien me lo decía. Una cosa más. Creo que lo más importante de todo es que cuando se produce esa vibración, las estructuras electrónicas se alteran. Se da entonces una secuencia que se graba en la estructura celular, impregnándola. Así, en el caso de que registres en una grabación partes distintas de una misma pieza, registradas a distintas velocidades, si las oyes después en dicha secuencia, descubrirás diferentes mensajes que constituyen, sin embargo, el todo armónico. Puede que no entiendas estos mensajes por separado, pero en la secuencia lógica de su escucha, descubres perfectamente lo que te digo. Es mediante la vibración como podemos comunicarnos con una vida que desde luego no es humana, y de la que por lo general creemos que ni tiene pensamiento ni tiene sentimiento. Mientras los seres humanos desarrollamos nuestra mente a través del criterio, despreciamos otras formas de inteligencia y por lo tanto de vida. No podemos saber cuán inteligentes son, precisamente, porque la mayoría de nosotros ni siquiera nos detenemos un momento a considerar que las rocas y los árboles piensen, registren, comuniquen, aunque en su propio nivel, claro. Esto es lo que me ha enseñado la ciencia solar. Ya sé que no es fácil, ¿cómo no voy a saberlo? Pero a través del autocontrol y el autoconocimiento de la meditación, he llegado a sentir, más que a entender, esas manifestaciones vibrátiles. Es lógico que el señor Steinway, que forma parte de mi vida, que es parte de mí mismo, sea un sujeto propicio para experimentar esas vías de comunicación. Creo que he tenido éxito en mis experimentos, aunque solo en parte. Debo profundizar aún más mi comunicación con el señor Steinway. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia a propósito de predicar ante las piedras? Pues así es. Eso es literalmente cierto. Enseguida continuamos con el relato Señor Steinway, de Robert Bloch. Continuamos con el relato Señor Steinway, de Robert Bloch. Leo habló mucho más, pero yo me quedé con una idea clara. Leo no era del todo racional. Existe de igual manera, cariño, un ente funcional. El señor Steinway tiene una personalidad propia, que desarrolla cada día gracias a mi capacidad de comunicarme con él. Cuando ensayo también lo hace el señor Steinway. Me atrevo a decir que es el señor Steinway quien toca, y yo quizás solo sea el mecanismo que lo dispara. Sé que todo esto te parecerá increíble, Dorothy, pero no soy un imbécil. Hay salas de concierto que no le gustan nada al señor Steinway, te lo aseguro. Y hay ciertas escalas que le desagradan profundamente. Si pulso las teclas para hacerlas, el señor Steinway es muy temperamental, créeme. Pero es el más grande, y tengo que respetar su individualidad y su talento. Dame la oportunidad, cariño, de intentar comunicarte con él. Así sabremos qué lugar ocupa en nuestras vidas. Creo que el señor Steinway podría llegar a sentir celos de ti. No sería tan raro, ¿no? Deja que el señor Steinway perciba tus vibraciones como las siento yo. Inténtalo al menos. Dame esa oportunidad. Y no pienses que estoy loco, por favor. No es una alucinación, créeme, confía en mí. De acuerdo, Leo. Te creo y confío en ti. Pero todo eso de lo que hablas es cosa tuya. Creo que no debemos volver a vernos hasta que te pongas de acuerdo contigo mismo en algunas cosas. Los tacones de mis zapatos golpeaban con fuerza el suelo. No intentó detenerme. Ni siquiera salió tras de mí. Una nube tapó el sol momentáneamente.
volviéndolo turbio, incluso sucio, turbio y sucio. Fui a ver a Harry, por supuesto. No en vano también era el representante de Leo y debía por ello de conocerle bien. Pero la verdad es que apenas le conocía. Me di cuenta enseguida, por lo que evité hacerle ciertos comentarios. Para Harry, Leo era una persona absolutamente normal. Solo mencionó que la muerte de su madre lo había dejado hecho polvo. Dijo que las madres de los artistas son muy importantes. Ella cuidó de todos los aspectos relacionados con los conciertos de Leo. Harry dijo que Leo era un tipo sensible, pero que seguramente ya había superado la muerte de su madre y que el año siguiente haría una gira por Europa, que seguramente sería muy exitosa. Eso fue todo lo que obtuve de Harry. No era mucho, ¿o sí? De regreso a mi departamento pensaba en Leo Weinstein, en el pianista que había sido un niño prodigio y que ahora era un hombre prodigioso. Y pensaba también en su queridísima madre. Ella le había dado toda la protección. Había cuidado de su arte, de que nada le faltara para que solo tuviera que dedicarse al piano. Había regulado uno a uno todos los detalles de la existencia de su hijo, de modo que dependiera por completo de ella. Y le había regalado al señor Steinway por ser un buen chico. Leo se hundió al morir ella. No me resultaba difícil imaginármelo entonces. Para recuperarse, se unió estrechamente al regalo que le había hecho su madre. El señor Steinway estuvo ahí para salvarle. El señor Steinway ocupó el lugar de su madre. El señor Steinway, desde luego, era mucho más que un piano, pero no por lo que Leo decía que lo era. El señor Steinway era en realidad su madre, una prolongación del complejo de Edipo. ¿No llaman así a eso? Ahora todo estaba sometido al patrón correcto. Leo, yaciente en el sofá, semejando estar muerto, volvía al útero materno, por así decirlo. Leo, al comunicarse con las vibraciones de aquel objeto inanimado, no intentaba sino mantenerse en contacto con su madre a través de la tumba. Así eran las cosas. No había nada que hacer, salvo aceptar o no la situación. Una especie de cordón umbilical de plata que lo unía con su madre, o con el piano. Pero al final el cordón formaba un nudo tan complicado que yo no podía deshacerlo. Llegué a mi apartamento justo cuando tomaba mi decisión. Leo saldría de mi vida, salvo que me estaba esperando en el portal. Naturalmente traté de mantener la frialdad, traté de ser lógica y proceder en consecuencia. Difícil hacerlo cuando alguien te abraza y te besa. Dorothy, eres lo único para mí. Te prometo que todo cambiará a partir de ahora. No puedo vivir sin ti. Todo eso me dijo y sentí que era de verdad. Y lo dijo además cuando el día ya declinaba y apuntaban las estrellas en el cielo, esplendorosas. Debo ser muy concreta y exacta ahora. Es preciso que lo sea. Tengo que contar las cosas que sucedieron al día siguiente tal y como en verdad ocurrieron cuando fui a su departamento, a primera hora de la tarde. La puerta estaba cerrada como siempre, y entré. Era como entrar en mi casa, hasta que vi que la puerta de la habitación contigua estaba cerrada, hasta que oí la música. Leo y el señor Steinway estaban ensayando. He dicho música, pero no lo era. En realidad eran voces humanas angustiadas, debatiéndose en una comunicación normal. Todo lo que puedo decir es que la música aparente del piano me llegaba, me poseía como una vibración, y empecé a comprender entonces algo de lo que Leo me había dicho. Oí algo así, y lo sentí, como el barrito de los elefantes, como el rumor del viento en las noches, como el roce de las hojas y las ramas, como el choque de los aceros, como el graznido de las aves,
como el tormento de las cuerdas en un instrumento que cuando se rompen eran voces que no hablaban. Era la animación de lo inanimado. Era el señor Steinway, perfectamente vivo. Entonces abrí las puertas corredizas y todo aquello cesó de golpe. Allí estaba el señor Steinway, solo. Sí, estaba solo. Tan cierto como que vi al fondo de la habitación a Leo, sentado, con cara de muerto. No había tenido tiempo de correr hasta el extremo de la habitación y sentarse, al percatarse de que yo abría la puerta. Me acerqué a Leo y lo agité. Volvió a la vida una vez más, y me eché en sus brazos llorando. Ay, cuando entré escuché al señor Steinway tocando. No eras tú, no pudiste haber sido tú. ¿Lo ves? El señor Steinway tiene vida propia. Sabía que lo entenderías al fin. Puede comunicarse. Tiene una personalidad perfectamente integrada. Al fin y al cabo, la comunicación siempre es cosa de dos. El señor Steinway puede tomar de mí la energía que necesite. Cuando me ausento, cobra fuerza de esa energía que me toma. ¿Lo ves? Ven a la otra habitación, Leo. Deprisa. Y no hagas preguntas. No quería preguntas porque no quería decirle que me daba miedo hablar en presencia del señor Steinway. Podía oírlo todo. Y además, estaba celoso. Tienes que apartarte de él. Me da igual si tiene vida propia o si es que nos hemos vuelto locos los dos. Lo importante es que te apartes de él cuanto antes. Ahora mismo. Vete. Vayámonos juntos. Leo asintió, pero no me bastaba con que lo hiciera. Escúchame, Leo. Solo te lo preguntaré una vez y tienes que responderme. ¿Quieres irte conmigo ahora mismo? Si es así, haz la maleta. Te espero en mi apartamento dentro de una hora. Llamaré por teléfono a Harry y le diré cualquier cosa. Ya se me ocurrirá algo. No disponemos de mucho tiempo. Sé bien que no tenemos tiempo que perder. Leo me miraba y su cara parecía la de un muerto. Suspiré profundamente, temiendo que en cualquier momento se dejara sentir en la otra habitación aquella música. Entonces se clavaron sus ojos en los míos, y le volvió el color a las mejillas, y me sonrió. Sonreímos los dos. Me reuniré contigo en 20 minutos. Voy a hacer la maleta. Me fui de ahí rápido, tratando de mantener el control. Lo hice en la calle hasta que reparé en la vibración de mis tacones. Y entonces sentí también la vibración del pavimento y la vibración de las ondas telefónicas en el viento y la de las luces de los semáforos. Una sensación del sonido más allá de los sonidos. Me poseían los sonidos de la ciudad en terrible amalgama vibrátil. El asfalto era agónico y el cemento era melancólico y los árboles emitían un lamento tortuoso y la vibración de un trozo de tela se multiplicaba en ondas de sonido que semejaba una marea devastadora. Me sentía envuelta por aquellas olas que me amenazaban con la pulsión de su vida. Nada parecía distinto y a la vez había cambiado todo. El mundo estaba vivo. Las cosas estaban vivas. Por primera vez tuve esa sensación de que las cosas pugnaban por sobrevivir. Y estaban vivos mis pasos en el edificio, y la balaustrada de la escalera era como una serpiente marrón, y la llave parecía lamentarse al entrar en la cerradura, y ésta al penetrar en ella la llave. La cama se estremeció en un lamento cuando le puse encima la maleta para llenarla con mis cosas. Y la ropa protestó igualmente cuando la metí allí apretada. Y el espejo temblaba con ondas de plata. Y la barra de labios se quejó cuando la deslicé sobre mis labios. Y no podría volver a comer nunca más, porque entonces... Pero me sobrepuse. Hice lo que tenía que hacer.
Eché un vistazo en mi reloj, concentrándome solo en su tic-tac, sin pensar que aquello era un lamento acerado, tratando de ver únicamente la hora y no las manecillas como brazos suplicantes en mitad del tormento. 20 minutos. Pero ya habían pasado 40 minutos, y aún no había telefoneado a Harry para decirle cualquier cosa. No le había llamado porque aún no había llegado Leo. Me era tan necesario salir a la calle como la carne lo es para un oso. Más aún. Y lo hice, imbuida de la sinfonía de sonidos vibrátiles a la que intentaba mantenerme ajena, para dirigirme al apartamento de Leo. Entré. Todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro menos la dentadura del señor Steinway. Sus patas estaban húmedas. Me di cuenta de ello porque el señor Steinway comenzó a deslizarse hacia mí, a través de la habitación, mientras sonaba como antes y me decía: «Mira, mira al suelo». Y allí vi tirado a Leo, muerto, realmente muerto esta vez. El señor Steinway se había alzado al fin con el poder, con todo el poder, con el poder de vivir, con el poder de matar. Sí, es verdad. Yo abrí la lata y vertí el líquido inflamable y encendí la llama. Yo prendí fuego al piano para acabar de una vez por todas con aquella vibración, para callar de una vez por todas la voz del señor Steinway y el rechinar de sus 18 dientes. Yo prendí aquel fuego, lo admito, y admito que maté al señor Steinway. Claro que lo admito, pero yo no maté a Leo. ¿Por qué no le preguntan a ellos? Están un poco quemados, pero pueden responderles. Pregunten al sofá, a la manta, a los cuadros en las paredes. Ellos les dirán qué pasó realmente. Ellos saben que soy inocente. ¡Háganlo! Todo lo que tienen que hacer es mostrar un poco de sensibilidad para comunicarse con las ondas vibrátiles. Eso es precisamente lo que hago yo. ¿Lo ven? Oigo y entiendo lo que dicen, incluso en esta habitación. Puedo entender a la celda, a las paredes, a las puertas, a los barrotes. No tengo más que decir. Si ustedes no me creen, si no quieren ayudarme, váyanse. Déjenme tranquila escuchando a los barrotes. Señor Steinway, Robert Bloch. El señor Steinway es un relato escrito en 1954 por el novelista, cuentista y guionista estadounidense Robert Bloch. En esta historia, al igual que en su novela Psicosis, Bloch presenta a un hombre con complejo de Edipo, que no puede alejarse de la sobreprotectora influencia de su madre. El instrumento musical, último regalo de su madre fallecida, acapara la atención del protagonista y le dificulta el establecimiento de una relación amorosa, como si se tratara de la reencarnación de su madre posesiva que se interpone entre la pareja. Sin embargo, este argumento deriva en algo diferente que la enfermedad mental y el crimen, a los que con frecuencia recurre Bloch. Tiende más hacia la ciencia ficción, a plantearse la posible vida y comunicación de los objetos inanimados. Quizá está basado en la idea ingenua de qué hacen las cosas mientras nosotros no estamos. En el cuento de Bloch, es el piano de marca Steinway el objeto que cobra vida. Para muchas personas los pianos marca Steinway son los número 1. Incluso algunos pianistas como Elton John y Michel Camilo se niegan a tocar con otro piano que no sea el Steinway Gran Cola. La compañía fabricante de estos pianos fue fundada en Alemania por Heinrich Engelhard Steinweg y Friedrich Gottlieb. En 1850 el señor Steinweg emigró a Estados Unidos separándose de Gottlieb y nombrando a su empresa como Steinway e Hijos. Establecido en Nueva York, pero con una sucursal en Hamburgo, Steinway introdujo las innovaciones que más tarde fueron sello de la casa, como la expresividad del instrumento, la construcción de arpas de hierro cruzadas que permitieron aguantar las grandes presiones del encordaje, mejorando el sonido en volumen y la calidad tonal. Los adelantos técnicos incluidos a finales del siglo XIX
estuvieron basados en las investigaciones científicas del momento, especialmente en las teorías acústicas de Hermann von Helmholtz. Los diseños revolucionarios de Steinway y la excelente manufactura le hicieron merecer múltiples medallas de oro en exhibiciones de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, el señor Steinway del relato de Bloch es más apreciado por su poder de comunicarse y demandar atención que por su capacidad acústica. Helmholtz fue un médico y físico alemán que construyó un aparato para analizar las combinaciones de tonos que generan sonidos naturales complejos. Este resonador es un instrumento musical electrónico primitivo, aunque cabe mencionar que Helmholtz no tenía ningún interés en las aplicaciones musicales que pudieran tener sus investigaciones. En 1863, el físico publicó un libro titulado Sobre las sensaciones de tono como base fisiológica para la teoría de la música, donde demostró su interés en la física de la percepción. También se interesó por el electromagnetismo, la edad de la Tierra, el origen del sistema planetario y el funcionamiento de la membrana basilar en la cóclea. Además fue quien aclaró por qué los seres humanos vemos más grandes de lo que realmente son a los cuerpos celestes luminosos, señalando que tenemos mejor resolución espacial para los objetos oscuros que para los iluminados. Ya Galileo Galilei había notado que Venus, cuando se miraba a simple vista, parecía más grande que Júpiter, aunque si se observaba a través del telescopio, demostraba lo contrario. Ahora se sabe que nuestra respuesta neuronal a los objetos claros y oscuros es diferente. Los estímulos oscuros producen una respuesta neuronal fiel que representa el tamaño exacto del objeto, pero los objetos iluminados producen una respuesta exagerada que hace que estos se vean más grandes. Esa es la explicación para la impresionante luna de octubre. Vaya relato que les hemos presentado. A mí me encanta esta idea de los aparatos que cobran vida. Bueno, no es exactamente así. De hecho, en muchos sucesos paranormales que se narran a lo largo y ancho del mundo, hay involucrados instrumentos musicales. Esto no es tan raro. Probablemente tenga más relación con la persona que estuvo ahí, y no tanto porque le haya gustado el instrumento, sino por otra razón. Normalmente a través de contactos, mediums, toda suerte de transcomunicación, se ha logrado saber algunos detalles acerca de lo que podría ser la vida en el más allá. Y de acuerdo con lo que se obtuvo, por ejemplo, en la estación Río del Tiempo, que es brasileña, una estación de contacto brasileña con Anabela Cardoso, lo que ahí se describía es que era muy difícil tener un contacto y que había dos etapas. Una etapa en la que se podía tener un contacto y una siguiente etapa en la que ya no existe posibilidad de contacto, en donde se separa por completo de los dos mundos. Durante la estancia en la estación intermedia, que es lo que ellos llamaron Estación Río del Tiempo, el contacto hacia los seres humanos es sumamente complejo y requiere de un gran esfuerzo. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de establecer ese contacto y el tipo de contacto que se daría sería muy limitado. No hay tal cosa como largos discursos, no hay tal cosa como pláticas paranormales, ni mucho menos escenas románticas al estilo de la película Ghost, el fantasma del amor. El contacto sería complicado, parcial, y costaría una enorme cantidad de esfuerzo para aquellos que están del otro lado el emitir un mensaje y por supuesto recibirlo para quienes están de este lado. Pero aún así habría otras cosas, como por ejemplo, la posibilidad de ejercer algún tipo de acción sobre los objetos. Sí, aparentemente resultaba más fácil realizar algún tipo de interacción con objetos físicos como por ejemplo un instrumento musical. Ese tipo de cosas parecen ser más viables que, por ejemplo, establecer un largo discurso. Pero, ¿es posible? Esa es otra cosa. Todavía puede existir una posibilidad grande, y es que en muchos lugares encantados,
El preludio de un fenómeno más intenso se da a partir de este tipo de cosas, por ejemplo, un instrumento musical. Déjeme que le platico una historia muy interesante. Hace unos 40 años, tranquilamente, hubo un incidente muy interesante en la Ciudad de México. Una familia ha vivido durante años en la misma casa. Abuelos, bisabuelos, todo el mundo ha vivido ahí. Es la casa familiar por excelencia. Un buen día, comienzan a notar algo muy raro. La familia conservaba instrumentos musicales que se habían utilizado en las escuelas. Era lo clásico, la guitarrita, la mandolina, cosas que se utilizaban en la estudiantina, etc. Una tarde, la madre de familia nota que alguien está tocando o por lo menos haciendo ruido con aquello. No era exactamente que alguien tocara, simplemente alguien estaba haciendo ruido. Eso fue muy raro, pero cuando descienden a ver qué estaba ocurriendo en el viejo anaquel donde estaban aquellos instrumentos, todo está en su lugar. Días después, vuelve a ocurrir lo mismo y así sucesivamente durante varias semanas. Repentinamente comenzaba a escucharse el sonido de algún instrumento musical. Durante semanas se volvió a escuchar aquel sonido propio de instrumentos que no eran precisamente tocados. No es que alguien agarrara y cantara una canción, sino que hacían ruido. La situación se volvió bastante más incómoda, sobre todo porque aquello ocurría durante la madrugada. Hubo un momento en el que se volvió bastante densa la situación cuando comenzaron a sonar al mismo tiempo todos los aparatos que habían guardado ahí durante años. Y comenzaron a caer otros objetos. A lo largo de las semanas siguientes, la casa se volvió un verdadero caos. No solamente se escuchaba el ruido de aquellos instrumentos musicales, sino que también se oían golpear cazuelas, se tiraban objetos de los estantes, se rompieron varios platos. Finalmente la familia decide invitar a un sacerdote amigo suyo, quien, escuchando todo aquello, no está muy seguro de creerlo o no. Pero, casualmente, el día que se presenta en la casa, tiene oportunidad de escuchar precisamente los ruidos aquellos. Fue algo muy raro, ciertamente, y según describían los sobrevivientes de aquella familia, el momento cumbre en el que se presentaba esto era cuando estaba la abuela abajo, o bien cuando estaban durmiendo y la abuela en la habitación del fondo estaba recostada, como que algo quería llamar su atención. De esto se percató uno de los hijos, y de hecho el propio sacerdote, quien escuchó los sonidos, optaron por hacer una misa, pero no en el lugar. Según contaban, lo que se hizo fue realizar una misa, y de hecho varias misas, con un novenario y todos los servicios como si hubiera muerto recientemente alguien, por el descanso eterno de las almas de al menos 6 familiares, quienes habían muerto y habían sido velados en esa casa. El novenario transcurrió normalmente y pasado algún tiempo, no se volvió a escuchar ni el más mínimo ruido. Cabe señalar que como una precaución, contaba la hija menor de la familia entre risas, mandaron sacar todos los instrumentos musicales porque cabe señalar que algunos de ellos tenían 30 años de estar ahí guardados y nadie los había tocado jamás. Algunos de ellos habían sido del abuelo y así sucesivamente se habían ido quedando. Desde el punto de vista paranormal y no tanto religioso, hay 2 factores. El primero de ellos había objetos de apego. Según contaban, el abuelo de la familia era muy afecto a tocar la guitarra y cantar en las reuniones familiares y cuando estaba triste. Había un objeto de apego que podría ser lo que motivaba aquello. ¿Por qué había tardado tanto? El abuelo aparentemente había muerto unos 10 años atrás. ¿Por qué habría tardado tanto en manifestarse? Bueno, sería tanto como preguntar si estaba contento donde estaba, si sabía cómo llegar, si sabía cómo regresar. Podría haber habido cualquier cosa, pero de pronto ocurrió. El fenómeno se detuvo. Claro, podría haber sido por una cuestión de rezos, y otra podría haber sido porque simplemente ya no estaban los objetos de apego.
En otros casos muy parecidos, los sonidos se dan de la misma forma, pero hay una forma muy inusual, que son las mimofonías. Las mimofonías son imitaciones de un sonido real, que ocurrió en un cierto tiempo. Por ejemplo, escuchar que alguien toca un piano, que no funciona. Esto es algo muy pintoresco, y de hecho se platicó, no sé si usted lo recuerde, en el caso del mundo de la música de Bobby McKees, en Estados Unidos, el famoso restaurante del infierno. En este sitio durante años había habido problemas paranormales de lo más variado. Un buen día, comienza a sonar un sintetizador, uno de estos pianos eléctricos que hay, de manera muy tosca. No estaba tocando como tal una canción, pero había una melodía, pero era algo muy tosco. Cuando se acercan a revisarlo, el aparato estaba desconectado. Evidentemente, no estaba produciendo ningún sonido. Se pensó en su momento que era una mimofonía, es decir, una proyección mental de alguien que estaba pensando en eso o que había vivido en ese sitio. Es difícil saber quién era o cómo era, pero algo sí queda claro. Era una repetición, como llamando la atención. Aparentemente el objetivo de muchos de estos fenómenos no es otro más que llamar la atención, atraer a la persona para que haga algo. El problema, como siempre le he dicho, es no se sabe qué es. Así de simple. No hay forma de saber qué es lo que necesita esa persona, por qué está tratando de llamar la atención, qué es lo que lo motiva a tratar de llamar la atención. Vamos, e intentar establecer un contacto es tanto como firmar un compromiso de que se va a hacer algo cuando en realidad no se puede. Es bastante complejo ese tema. Pero bueno, si usted me lo permite, tengo que ir a un corte muy breve y regresamos enseguida.